El tema de hoy, como seguramente imaginarán por el texto que leímos allá en 1 Samuel, tiene que ver con la obediencia. ¿Recuerda Samuel qué le dijo, perdón, Saúl, qué le dijo a Samuel? Que él había obedecido lo que Dios le había mandado. ¿Y qué fue lo que Dios le había mandado? Y aparece antes, ¿no? No lo que él hizo. Y está hablando del tema de la obediencia. Y el versículo 22 dice un buen resumen para nuestra vida. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Y la idea es, ¿Dios se complace en que tú cumplas ritos? ¿En que tú ores porque hay que orar? ¿En porque tú vengas a la iglesia porque hay que venir? ¿En que abras tu Biblia porque el pastor dijo que hay que leer la escritura? ¿O como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y ahí entendemos que, oye, tan solo no es leer, sino que es poner el corazón en ellas, para que por ellas nuestro corazón sea conformado más y más al propósito del Señor. Esa es la obediencia y está de alguna manera explicada en ese versículo, que es el que da origen al tema que vamos a ver hoy, que se llama la ganancia de la obediencia. Y puse ahí un camino, se ve bonito el camino, ¿no? Le gustaría estar allá, un bosque, un día precioso, más atrás hay un lago, ¿sí? Y hay un restaurante con una comida muy barata y muy buena. Y dice, yo quiero eso. Pero hay un letrero antes que dice, no, no puedes pasar. Y si pasamos por el lado, lo que no sabemos es, por ejemplo, si el camino está cortado, si hay peligros en el camino. Por algo Dios a veces nos pone peros. Él sabe, Él es el sabio. Y en esta imagen quise reflejar un poco eso, que nosotros a veces pensamos que porque somos cristianos podemos hacer lo que queramos, ¿no? Total, Dios está conmigo. No, no somos Saúl, somos siervos de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Damos por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos confronta. Y necesitamos cada día eso, Señor. Sabemos por tu misma palabra que tú nos has dado salvación en Cristo y damos gracias eternamente por eso. Y es motivo de gozo en nuestra vida el saber que tenemos esperanza para siempre. Pero tenemos que volver cada día para no perdernos en el camino, no enredarnos en este mundo, sino ser fieles a ti como tú has sido fiel con nosotros. Rogamos que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy de la obediencia, vamos a ver lo siguiente. Bueno, lo contrario de la obediencia es la desobediencia, ¿sí? Y vamos a ver que la desobediencia, a pesar de que nosotros podemos querer saltarnos el signo pare, para ganar tiempo, para lo que sea, produce más pérdida que ganancia. Y la obediencia, nosotros la aprendemos en el ejemplo del Señor, la obediencia gloriosa del Señor, y eso nos va a llevar entonces a tomar una decisión respecto de nuestra propia obediencia. Eso es lo que vamos a conversar hoy, ¿sí? La desobediencia, con la desobediencia no nos va a ir bien. Tenemos un ejemplo del mismo Señor respecto de una obediencia y un ejemplo glorioso que tiene que llevarnos a tomar una decisión respecto de cuál es nuestra posición en base a lo que Dios dice que debemos y no debemos hacer. Y el fin de todo esto es que la obediencia, la ganancia que hay en la obediencia es el amor. ¿Suena cómo está conectado eso? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué es la obediencia? Y la palabra viene de, la raíz de la palabra en el idioma original de la Biblia viene de oír. Claro, porque si yo no tengo una instrucción, ¿qué voy a obedecer? Y la idea no es, ya escuché lo que quieren, sino oír para hacer. Y, por ejemplo, está el verbo llamar en el hebreo, y dice, ¿de dónde saco ese verbo? ¿Conocen el Shema? Que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Shema, Israel. Jehová Dios, Jehová uno es. Y sigue después el texto diciendo que amarás a tu Dios, dice, ¿no? Con todo tu ser, y después dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos. Y hay una serie de instrucciones para que te vaya bien. Shema, así comienza. Oye para obedecer lo que te digo.
Y vemos entonces que la palabra de Dios está hablando exactamente de eso. Toda la palabra de Dios está diciendo, escucha lo que yo tengo que decirte, este soy yo, sigue mi consejo, obedece mi palabra para que te vaya bien. Y ese obedecer su palabra tiene incluso que ver con nuestra salvación, porque Él está llamando para que vayas a Cristo, oigas su voz. Obedecer, y vamos a ver unos sinónimos que puse ahí, tiene que ver con estas palabras que están acá. Básicamente estar sujeto a alguien, a esa instrucción, a hacer caso. Eso que de niños nos gusta tanto a nosotros con nuestros padres, ¿sí o no? Eh, yo era muy desobediente, recuerdo eso. Acatar, disciplina, ¿o no? Y el sentido de disciplina tiene que ver porque sabemos que nos cuesta obedecer. Nuestra tendencia es desobedecer. ¿Por qué? Uno, porque está en nuestra naturaleza caída. Y segundo, porque muchas veces vemos en la desobediencia, en el saltarse un paso o en la falta de disciplina, el ganar algo. Lo voy a pasar bien. Voy a tener algo ahora que de otra manera yo no sé si lo voy a tener, etcétera. ¿Y por qué? Porque en las tentaciones que llevan al pecado no son malas, pues son buenas, nos gustan. Y nos llevan a la indisciplina. Y ese gusto por las cosas que no son requiere entonces de disciplina para la obediencia, subordinación, saber cuál es nuestro lugar. Dios es el que está en los cielos, no nosotros. Él es Dios, Él es Señor, nosotros somos siervos. Nosotros le pertenecemos a Él, no es que Él nos pertenezca a nosotros. Y a veces con nuestros actos damos vuelta esa figura y hacemos que Dios sea nuestro siervo. Yo voy con Dios, Dios ayúdame en todo lo que yo voy a hacer, bendíceme. Y no estoy obedeciendo necesariamente su palabra, porque no soy dócil. Y ahí está otra expresión, docilidad, falta de respeto o de sumisión. Y son palabras que generalmente no nos gustan, ¿no? Sumisión. Tienes que someterte a. Va en contra de la naturaleza humana, pero una vez que uno conoce al Señor y Dios abre por el Espíritu Santo tu corazón para entender sus verdades y vivir en Cristo, solamente vas a querer ser su siervo y someterte al que es sabio eternamente, al que te ama eternamente, al que es fiel y todas sus promesas. Por eso me someto a él. Esa es la raíz de la obediencia. Ahora, la desobediencia nace del orgullo, ¿o no? Por ejemplo, creer que eres capaz de jugar con fuego y no quemarte. ¿Quién no hizo eso de niño? O meter los dedos o algo en el enchufe, no sé, y no te va a pasar nada. Pero ya de grandes, obviamente no hacemos eso, algunos sufrimos las consecuencias, pero sí creemos que podemos jugar con las tentaciones y que podemos retirarnos cuando uno quiera. Sin embargo, Dios te está diciendo en la palabra, si tú la lees, vez tras vez, que cada vez que juegas con el pecado vas a caer en él. Porque tu tendencia es ser desobediente. Y tienes que disciplinarte para obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Dios te ama y quiere que tú lo ames a Él. Ese es el primer mandato que nos da, ¿no? Amarás a Dios. ¿Cómo? ¿Qué te estás dejando para amar otra cosa? Nada, todo es para Él. Y cuando tú amas a alguien, no vas a causarle dolor a ese alguien, ¿no? ¿Sí? Ex profeso, digo. Por lo tanto, vas a obedecer. Vas a deponer tu orgullo y vas a saber que las tentaciones son peligrosas porque causan daño. ¿Te acuerdas de José? Muchas veces pensamos como José, y voy a ir al tema del pecado sexual, con la mujer de Potifar, que fue tentado y que dijo él, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Qué está mostrando José? Obediencia, porque sabe. Pero a veces nosotros pensamos como José, yo no voy a pecar contra el Señor. Nos levantamos en la mañana con el firme propósito de no pecar contra el Señor, pero en vez de José nos transformamos en Sansón para seguir con la misma idea del pecado, ¿no?
y caemos y hacemos lo que no tenemos que hacer y más encima nos dormimos. O sea, en el caso de Sansón fue literal. Él estaba dormido cuando le cortaron el pelo, ¿no? Dejó que todo el mundo hiciera lo que hiciera, no solo con él, sino con todo lo que Dios había hecho. Porque la desobediencia afecta todo. Y a veces nosotros nos dormimos en nuestro orgullo pensando que las cosas nos van a salir bien. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No. Sigue el consejo de Dios porque Él es el que sabe. Y sabe que nosotros nos vamos a equivocar. Por eso la Biblia tiene tantas páginas y tantas historias. O la desobediencia nace también de los celos o la envidia, si quieres. Hay una historia en la tercera carta de Juan, que Juan le escribe a un gallo, no un gallo, gallo con Y, se llama Gallo, ¿sí? Es un buen gallo, Gallo, y le escribe a él dando gracias por su amor y por su testimonio en la iglesia, y le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Cómo era este gallo? Buen gallo. Amaba a los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Gallo amaba a los hermanos? ¿Qué son los hermanos? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo amaba a Cristo. No puedes amar a Cristo y no amar a los hermanos, o amar a los hermanos y no amar a Cristo. La obediencia se transforma en amor. Y vemos el ejemplo acá. En Gallo dice, especialmente a los desconocidos, pero sabe que son hermanos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¡Wow! Yo quiero ser ese gallo, ¿sí o no? Pero en la misma carta, más adelante, va a decir, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, y aquí tenemos otro personaje, que es todo lo contrario, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, celos y envidia, no nos recibe. ¿Cuánto amor está mostrando Diótrefes? Y tengo que preguntarme entonces si yo estoy dispuesto a obedecer al Señor en todo para ser gallo, o si quiero obedecer mis emociones, mis sentimientos y transformarme en un Diótrefes. Nosotros leemos la escritura y decimos, oye, hay un montón de diferencia entre uno y otro, pero en la vida real basta una emoción, una decisión y podemos ser uno o podemos ser el otro. ¿Qué hace la diferencia? La obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque tendemos a tener celos y envidia. O vemos el ejemplo de Saúl con David, ¿o no? David mató a Goliat y cantaban de David que mató a de Saúl que mataba a los miles y David a los 10.000 y vino en Saúl celos y lo perdió todo. Y leímos recién allá en Samuel, ¿no? Porque él era desobediente, porque era celoso, porque él estaba preocupado de él, no del Señor. Y decía, y lo leímos, yo obedezco al Señor. Decía eso Saúl, ¿no? O sea, nos está diciendo la palabra que nosotros podemos pensar exactamente lo mismo, que yo obedezco al Señor cuando no lo estoy haciendo porque me dejo llevar por mis emociones. Son muy peligrosas las emociones porque nos disfrazan las tentaciones y el pecado, o si quieres la desobediencia. Y el mismo David dijo, Dios de él, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Y tú vas a decir, yo quiero eso. Bien, yo también quiero eso. Pero a veces somos inmaduros, somos como niños, en ese sentido de la inmadurez espiritual estoy hablando, y nos ponemos en la cabeza el deseo de ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero solamente nos quedamos con la idea, porque nuestra inmadurez nos lleva a hacer cualquier cosa pensando que tenemos ese propósito cuando en realidad nos empezamos a satisfacer nosotros mismos y comenzamos a desobedecer. Nunca vamos a llegar a ser como David. Y yo no estoy hablando de no pecar, porque David pecó. Estoy hablando de poner en tu corazón el sentido de obedecer a Dios con todo. Y cuando yo caiga, ir al Señor en arrepentimiento y pedir perdón por mis pecados.
porque a Él es a quien obedezco y Él me perdona. No se puede ser conforme al corazón de Dios sin humillarte. La obediencia pasa por la humillación y eso tampoco nos gusta. Soberbia, como el caso de Abel, ¿no? Viene Caín y Abel, de haber dicho Caín, para que se entienda, y presentan sus ofrendas al Señor, ¿o no? Y dice ahí que Abel trajo lo mejor de sus ovejas. Y Caín, yo voy a adorar a Dios a mi manera. Y muchas veces no lo decimos, pero lo hacemos, ¿o no? Yo creo que el Señor quiere esto de mí y veo y lo hago. Y mi pregunta es, ¿te ceñiste a lo que el Señor demanda en sus escrituras? ¿Está más agradado, Señor, con los holocaustos y las ofrendas que con un corazón obediente? ¿Te das cuenta, no? Cuidado con la soberbia. No podemos adorar a Dios a mi manera. ¿Y por qué somos desobedientes? Como les dije, tendemos a hacer eso porque tenemos aún esa naturaleza caída por causa del pecado. Y lo dice Salomón, el predicador allá en el libro de Eclesiastés. eh, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, y está hablando de gente como nosotros, ¿no? Justo en la tierra, nosotros somos justificados, que haga el bien y nunca peque. Y eso ya debería humillarnos, ¿o no? Yo no puedo llegar y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque lo más probable es que peque, aunque esté en Cristo. El que piensa estar bien, mire que no caiga. Y más adelante, en el mismo capítulo 7 de Eclesiastés, va a decir, he aquí, solamente esto he hallado. Y esta es una conclusión a que llega en su sabiduría Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y eso nos define también, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poner nuestra vida en manos del Señor, en su palabra, para ser confrontados por medio del Espíritu Santo y decir, Señor, yo no puedo solo. Voy a hacerte caso, Señor, cuando tú dices, porque separado de mí nada podéis hacer. Porque cualquier cosa que haga separado de Él es pecado. Está fuera de su voluntad. No quiero desobedecer. Por lo tanto, tengo que buscar siempre hacer las cosas en la voluntad del Señor sí o sí. ¿Por qué? Porque ya sé cómo soy. La palabra lo dice. Fuimos creados para la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Y cómo podemos darle gloria al Señor? Obedeciendo. Por lo tanto, fuimos creados para obedecer. El problema, por causa del pecado, es que podemos obedecer cualquier cosa y no necesariamente al Señor. Y tienes que preguntarte entonces, bueno, ¿a quién estás obedeciendo? Y no como una forma de vida, pregúntatelo cada día. Pablo dice en la carta a los Romanos, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Nos sometemos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y es interesante que use ese término, porque uno dice, te haces esclavo o del pecado o te haces esclavo de Cristo. No, el creyente ya es esclavo de Cristo. Por eso usa la palabra obediencia. Eres esclavo de Cristo, obedece a Cristo. Hazte esclavo de la obediencia. La fe, dice en la misma carta a los Romanos más adelante, es por el oír. ¿Has escuchado ese versículo, no? Y el oír por la palabra de Dios. Y siempre pensamos, que no está mal, que para conocer al Señor tienes que oír la palabra del Señor que habla del Evangelio, que habla de la salvación, y yo voy a conocer a Cristo. Él va a orar en ti para abrir tu entendimiento y llegues a Él. Y sí, de eso habla. Pero el texto va a decir antes, en el versículo anterior, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿cómo van a creer si nadie es enviado a predicarles la palabra? ¿Sí? Benditos sean los
pies de aquel que anuncia la palabra del Señor, mas no todos obedecieron. ¿Por qué dice obedecieron? El contexto está hablando del llamado al Evangelio, de que veas a Cristo en la cruz muriendo por ti y creas en Él, que en Él tienes salvación. Es el gran llamado de Dios a la obediencia en Él a todo el mundo, incluyendo no creyentes. Mas no todos obedecieron. Y te está diciendo al mismo tiempo que tu fe descansa en tu obediencia, en que tú sí hiciste caso al llamado del Señor, porque Él abrió tu corazón. Dios salva. De Él es la obra, es por gracia. Pero tú tienes que decir, sí, yo creo. Ese es tu acto de obediencia. Toda la vida en Cristo es una vida de obediencia, desde el principio, desde el primer llamado del Señor. Y lo está diciendo aquí en este texto en Romanos, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Obediencia. Oír, ¿recuerdas oír? Oír para hacer. No es oír para creer. Yo voy a oír el Evangelio del Señor para que creyendo rinda mi vida al Señor para hacer lo que el Señor quiere de mí. Porque para eso me está salvando. Para sus propósitos, no para los míos. Obediencia está ahí. Sin que diga la palabra, está ahí. Él pone en nosotros, cuando somos salvos, un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón ahora está dispuesto a obedecer al Señor. Antes no, pero ahora sí. Si tú eres salvo, quieres obedecer al Señor. Esa, cuando te preguntan, ¿qué es un cristiano? Es una definición, ¿o no? Soy alguien que quiero obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Él me dio un nuevo corazón. Y tenemos otras preguntas para hacernos, ¿no? ¿Siempre quiero? Para que reflexiones en la semana este tema. La fe es por el oír, oír para hacer, oír para obedecer, oír para amar al Señor con todo mi ser. Para eso nos llamó Dios. Y repite un poco este mismo concepto en el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 15, cuando habla de la vid y los frutos, los pámpanos, dice, este es mi mandamiento, está hablando el Señor Jesucristo en persona. Este es mi mandamiento. ¿Qué hay que hacer con los mandamientos? Obedecerlos. O sea, está diciendo, ojo, oye para hacer esto. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y más encima, no solo nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, sino que más encima nos dice cómo. Darse entero por el otro, sin esperar nada a cambio. ¿Sí? ¿Entendemos lo escrito? La pregunta es, ¿funciona así mi corazón? Y es otra pregunta que tenemos que hacernos para reflexionar. ¿Estoy amando yo así a mi hermano sin importar lo que pasa conmigo? ¿O estoy amando para que también me amen, esperando algo a cambio? ¿Fue eso lo que hizo Cristo en la cruz? No, Él se entregó por completo, no se dejó nada, por ti y por mí. Como yo os he amado, dice Él. Ese es el mandamiento. Eso es lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. Ni más ni menos. Nadie tiene mayor amor que este. Ojo, y ese amor es el que Él nos dio a nosotros por el Espíritu Santo. Tenemos ese mismo amor. O sea, podemos hacerlo. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él está hablando ahí de ir a la cruz, ¿no? El dar ese ejemplo. ¿Cómo amarnos? ¿Hasta dónde? Vosotros sois mis amigos. Me encanta esa expresión. Que el Señor está diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Tienes un buen amigo? ¿Tu mejor amigo? Y lo traicionas todos los días, ¿no? No, ¿cierto? Piénsalo de esa manera.
Cuando tú desobedeces, traicionas la amistad del Señor. No es un tema menor, no es algo gratis y tiene consecuencias. Por lo tanto, la ganancia de la desobediencia es terrible, siempre es pérdida. En cambio, si decides vivir por amor al Señor, vas a ganar ese amor, aunque no lo estés buscando. Ama y vas a ver cómo todo cambia. Vas a vivir en el amor siempre. Tú dices que amas a Cristo, dices eso, ¿no? Yo amo al Señor. Pero en la práctica tienes que preguntarte, ¿a quién estás amando más cada día o día tras día? La semana pasada. A veces podemos estar tan afanados en algo nuestro que no vamos a hacer una pataleta como estos niños que están ¿no? A veces encontramos en las filas de los supermercados, ¿no? ¿Se han fijado? Siempre ponen dulces justo antes de llegar a la caja. Pues son para las pataletas, para eso son. Si no le hagan caso. No. Y a veces estamos como esos niños. No hacemos el show, pero estamos tan cerrados en lo que queremos que no nos damos cuenta que no estamos amando a nadie, salvo a nosotros mismos. ¿A quién más ama a ese cabro chico? Ese niño con pataleta, ¿en quién está pensando? ¿Solo en él? ¿En alguien más? No, solo en él. Y a veces nosotros somos iguales, sin pataleta. Sí, pero es que yo necesito, y empezamos a justificarnos, ¿o no? Si yo amo al Señor, voy a buscar al Señor todos los días en su palabra. Señor, muéstrame dónde estás en tu palabra. Bueno, es que ayer no pude porque no tuve tiempo. Y empezamos a justificarnos. ¿Cómo justificas eso delante del Señor que sí te ama? ¿Qué le vas a decir a Él si Él sí te dio el tiempo, pero tú lo usaste en otra cosa? Ah, entonces es fácil desobedecer, ¿o no? Absolutamente. No solamente tienes que creer lo que dice la palabra del Señor, la verdad de Dios, sino que vivir la verdad de Dios en obediencia. Y es el ejemplo que nos dio el Señor, la obediencia gloriosa de Cristo. La rebeldía nuestra puede ser cambiada por obediencia a la fe. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el Señor dio un ejemplo. En la carta a los Romanos comienza diciendo al principio, hablando del Señor Jesucristo, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando Pablo, o si quieres el servicio, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Interesante que use esa palabra de nuevo, para la obediencia en la fe. A eso nos llamó el Señor. Y Pedro va a decir en su primera carta que somos santificados por el Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y leemos ese versículo y casi nos saltamos la palabra obedecer, que está ahí, porque nos quedamos pegados en esto de ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto de ser rociados por la sangre de Jesucristo? ¿De qué está hablando? De que Él, por un acto de obediencia, dio su vida y derramó su sangre hasta la última gota para que tú puedas vivir del amor de Él. No está hablando de que hay sangre roja que me cayó encima. No, no. Hay una figura en el Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y mojaba el altar con sangre. Pero eso es una figura. Lo que está diciendo el texto es que esa sangre es la que, o ese acto donde derrama su sangre, es la que nos lleva a Él. ¿Para qué? Como dice Pedro, que fuimos santificados, separados por el Espíritu, separados por el Señor, por el Espíritu, para obedecer. Lo dice con todas sus letras. Y probablemente hemos leído ese versículo y no nos hemos dado cuenta. Pero lo dice en muchas partes la Escritura. ¿Qué otro llamado tenemos? Muchos, pero todo parte de eso. Si no obedeces al Señor, nada de lo demás sirve. Este es nuestro primer llamado.
Cristo hizo eso en una obra magnífica. En su humanidad, porque Él se encarnó, se hizo hombre, obedeció todo el tiempo que estuvo en esta tierra, en todo. Fíjate que hay dos todos aquí. Todo el tiempo, en todo. ¿Sí? Y Pedro dice también en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, también que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí o no? Está hablando exactamente de lo mismo. Obedecer todo el tiempo, en todo. Eso fue lo que hizo el Señor cuando vino. Cumplió todas las profecías, sin faltar ninguna de las que hablaban de su sacrificio. Al pie de la letra, con lujo de detalles, en obediencia, y experimentó en su carne, en su cuerpo humano, que es como el de nosotros, experimentó lo que nosotros más tememos, ¿o no? Oramos cuando estamos enfermos, cuando pasamos cosas que no podemos manejar. Y tenemos casos acá, recién hubo un testimonio, pero sabemos que hay casos en que hemos puesto familiares en las manos del Señor porque no tenemos nada que hacer. Señor, ayúdalo. Y nos da terror que pase algo malo. No, no quiero eso. Y es entendible. Ahora, si nos pasa a nosotros, Dios quiera que no, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y esa es una verdad. Y el Señor lo sabe. Pero el punto acá es que Jesucristo decidió vivir lo que nosotros más tememos, sufrirlo Él. Él es Dios. Y Él no tiene por qué sufrir nada, ¿o sí? No. Pero Él hizo algo que es impensable para que nosotros sigamos su ejemplo. Y dice Pablo en la carta a los Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, pon tu corazón, tu mente, todo tu ser en lo que Él hizo, el cual siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él no es siervo, Él es Dios. Pero mira lo que hizo, hecho semejante a los hombres, porque de otra manera no podía. Como hombre, siervo. Igual que tú, igual que yo, lo que hizo Él de nosotros. Sigue ese ejemplo. Y estando en la condición de hombre, dice, fue obediente. Se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Siendo obediente hasta la muerte. El más grande de nuestros temores, quizás. Él lo vivió y Él decidió hacerlo. Y muerte de cruz. Él nos guía el ejemplo de que nuestros grandes temores, Él los conoce en persona. Él los hizo suyos. No tenía por qué. Y era por culpa nuestra. Piensa un poco eso. Que a veces tú no quieres sufrir, ni siquiera un poco, siendo tú mismo culpable. Menos vas a querer sufrir por causa de otro, porque el otro es culpable. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice Pablo. Pero el Señor sufrió lo indecible por culpa nuestra. Hizo todo esto que digo, es impensable. ¿Cómo Dios puede hacer algo así? Hacerse siervo de nosotros en esa cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, todo lo que está en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra,
proclame que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Impresionante. Y es tan terrible, no sé si terrible sea la palabra, es impactante quizás, este texto que debiera ser un texto de vida para nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Léelo siempre. Que nuestra vida debe regirse por eso. Y Pedro dice en su primera carta, en capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y está diciendo en menos palabras lo mismo que dijo Pablo en Filipenses. Sigue el ejemplo de Cristo. Humíllate para obediencia al Señor. Él te va a exaltar en Cristo. Nos está dando absolutamente todas las garantías de una vida victoriosa. Pero esa vida es una vida en obediencia, no es otra. Hay un texto allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, mira, anda ya, Hebreos capítulo 5, que dice algo que suena extraño. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, su primera venida, ¿sí? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, de su obediencia. ¿De qué está hablando? De Getsemaní. Cristo en los días de su carne. Nuevamente, es cuando Él dio ese ejemplo. Dios con nosotros. ¿Te suena, no? Emanuel, esa profecía en Isaías, y la Virgen concebirá un hijo y será llamado Emanuel. Es lo mismo que ahora se está haciendo realidad, ahí en Getsemaní. Dios con nosotros, sufriendo lo que sufrimos nosotros en carne propia, literalmente en carne propia. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, y aunque era Dios, aprendió, perdón, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no es que Dios necesite aprender algo porque Él lo sabe todo. Ese aprendió experimentó en su propia carne lo que nosotros sufrimos, para que Él se constituya en ese sumo sacerdote que conoce todos nuestros problemas, todas nuestras tentaciones y podemos ir confiadamente a Él siempre porque nos conoce. Y Él está buscando nuestra obediencia, porque Él nos amó así de fuerte para que nosotros los amemos con todo nuestro ser. ¿Entiendes un poco ahora la obediencia, no? El ejemplo glorioso de Jesús. Y ahora tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir jugando con la obediencia o desobediencia, como quieras verlo? Mañana veo. Yo sé que tengo que hacer algo, pero ahí voy a ver cuándo. Excusas para decir no quiero. ¿Cuánto te cuesta obedecer? ¿Cuánto le costó al Señor? ¿A quién le costó más? ¿A ti o a aquel que fue a recibir la ira de Dios por causa de ti? Yo no sé ahora si, yo cuando estaba leyendo la Biblia y viendo este tema decía, no sé ahora si reclamar que me cuesta obedecer, porque me cuesta, al ver el ejemplo del Señor. ¿Cuánto me cuesta no obedecer? Ah, eso me cuesta menos. Y ahí me olvido un poco del Señor, ¿o no? Después lo veo. ¿Por qué? Porque esa es mi tendencia. Tengo que saber cuál es mi tendencia y ponerla a los pies del Señor. La respuesta clave a todo esto es mi fe. ¿Voy a vivir por fe? Yo sé que tú tienes luchas, igual que yo. Ora y rinde tu vida al Señor como Él lo hizo.
y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Amar al Señor con todo tu ser. Y cuando amas, te vas a dar cuenta que tienes más amor que nunca. Al revés, cuando tú quieres ser amado, te va a dar un rato y vas a necesitar más, y el otro día más, y nunca vas a quedar satisfecho. Ama. Y la forma de amar es: el que me ama, guarda mis mandamientos. Obedece siempre al Señor. ¿Amas a Cristo? Siempre pregúntate, si voy a hacer esto, si estoy pensando esto, ¿a quién estoy amando más? Mi oración por ti y por mí es que siempre sea Cristo, a Él, mi amor a Él, mi obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestras en tantos ejemplos nuestro lugar y quién eres tú. Gracias por ese texto allá en Filipenses que nos muestra el gran ejemplo que nosotros debemos seguir, tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias porque también tu palabra termina ese texto diciendo que tú exaltas a quien te obedece y que toda esta obediencia es una vida en amor. Gracias porque esa obra es una obra de amor para amar. Y no hay mejor vida en este mundo pecador que vivir del amor. Y ruego, Señor, por cada uno de nosotros, por quien esté viendo esta prédica, que pongas en su corazón para que decidamos siempre humillarnos y buscar el camino mejor, el de la obediencia, porque tú te lo mereces, porque tú eres digno, porque te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.